Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta celebración. La misión del profeta no siempre es grata. En ocasiones debe decir de parte de Dios cosas que no agradan. A veces el profeta debe invitar a la conversión, debe corregir la mala conducta, ¿o acaso debería callar lo que Dios le pide decir para evitarse inconvenientes? El profeta sabe en quién ha puesto su confianza y que no será defraudado. Iniciamos nuestra celebración cantando. Grande es el cariño para con tus hijos, tierno eres Padre con quienes te aman. Tú bien lo sabes de que estamos hechos, te acuerdas de que somos tierra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra Eucaristía, vamos a ponernos en presencia del Señor, el que viene siempre a nuestro encuentro y nos da su gracia. Nos disponemos a través del examen de conciencia y le pedimos perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia, para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: Jeremías es reo de muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a los jefes y a todo el pueblo: el Señor es el que me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Todas las palabras que ustedes han oído y ahora
enmienden sus conductas y sus acciones y escuchen la voz del Señor, su Dios. Y el Señor se arrepentirá del mal con que los ha amenazado. En cuanto a mí, hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo, pero sepan que si ustedes me hacen morir, arrojan sangre inocente sobre ustedes mismos, sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Porque verdaderamente el Señor me ha enviado a ustedes para decirles todas estas palabras. Ahicam, hijo de Safán, protegió a Jeremías e impidió que fuera entregado en manos del pueblo para ser ejecutado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Sácame del lodo para que no me hunda. Líbrame de los que me odian y de las aguas profundas. Que no me arrastre la corriente, que no me atrague el abismo, que el pozo no se cierre sobre mí. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Yo soy un pobre desdichado, Dios mío, que tu ayuda me proteja. Así alabaré con cantos el nombre de Dios y proclamaré su grandeza dando gracias. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Que lo vean los humildes y se alegren, que vivan los que buscan al Señor, porque el Señor escucha a los pobres y no desprecia a sus cautivos. Respóndeme, Dios mío, por tu gran amor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La fama de Jesús llegó a los oídos del tetrarca Herodes y él dijo a sus allegados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos, y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Herodes, en efecto, había hecho arrestar, encadenar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo del pueblo que consideraba a Juan un profeta. El día en que Herodes festejaba su cumpleaños, su hija, también llamada Herodías, bailó en público y le agradó tanto a Herodes que prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Instigada por su madre, ella dijo: tráeme aquí sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por los convidados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue llevada sobre una bandeja y entregada a la joven, y ésta la presentó a su madre. Los discípulos de Juan recogieron el cadáver, lo sepultaron y después fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos celebrando nuestra Eucaristía en este día, casi ya concluyendo nuestro mes de julio. Agradecemos de una manera especial siempre la amistad, el cariño que el Señor nos regala, nuestro gran amigo, el amigo que nunca falla, en primer lugar. Aprovecho y recordamos también a nuestro amigo, el doctor Bracho, que Dios ya lo tenga también en su gloria, el que ha iniciado esta gran cruzada de la amistad. Queridos hermanos,
Entonces aquí estamos escuchando el Evangelio de San Mateo, Mateo que nos habla en este sentido de Juan el Bautista. Juan el Bautista podemos considerarlo así, que no tiene pelos en la lengua. Juan el Bautista que es capaz de anunciar, de decir, de no callarse. Y esto nosotros encontramos siempre en los pasajes bíblicos, siempre encontramos a los grandes personajes bíblicos cuando sienten esa llamada de Dios, o pocos se acuerdan de ya se acuerdan ya no que llevéis hoy, porque ponen toda su confianza en el Señor y saben que lo que están comunicando no son ellos quienes están comunicando, sino que es la fuerza, el Espíritu del Señor que les hace hablar, como dice el Evangelio. Así nosotros encontramos a los profetas, Jeremías, Juan el Bautista, los apóstoles, aquellos que han vivido a fondo la misión de Dios, que se les ha confiado el dar testimonio. Y este testimonio que lo dan con su propia vida. Se dan cuenta que aquí, porque Juan denuncia, porque Juan dice la verdad, ciertamente que no le quieren. Herodes, de cierta manera, la respetaba, dice Herodes, y la apreciaba, incluso le encantaba escuchar lo que él decía, porque era un hombre santo, un hombre de fe, un hombre que predicaba y decía la verdad. Pero nosotros sabemos que no siempre vamos a encontrar personas que respeten esa gracia y esa voz del Señor. Cuando nosotros estamos por el camino del mal, lo primero que queremos hacer es acallar la misma voz de la conciencia. Eso sí que ya nos desestabiliza. Preferimos hacerlo desaparecer. Preferimos que esa persona que lo está diciendo o esa persona que de cierta manera nos está cuestionando y siempre es en nombre de Dios, preferimos entonces eliminar, barrer, sacar, que no exista esa posibilidad. Y nosotros sabemos que estos son los que anticipan de cierta manera esa entrega del mismo Dios, Dios que se entrega en la cruz, el Señor Jesús, que se entrega y que muere hasta el final, derrama hasta la última gotita por nuestra propia salvación. En este sentido, los profetas, como decíamos, tanto que fallecieron, que murieron en manos de la misma comunidad, o mejor dicho, de aquellos que no querían escuchar ni entender la voz de Dios que se manifestaba a través de estos profetas. Juan el Bautista es el caso que encontramos aquí. Incluso es interesante porque dice, el rey se entristeció. El rey se entristeció. Quiere decir que, de cierta manera, pero no tiene el coraje, ¿verdad? A pesar de ser rey, no tiene el coraje de decir, no, esto está fuera de la verdad. Esto no podemos hacer porque va más allá de la propia verdad. También interesante esto en el Antiguo Testamento, cuando leemos todos los pasajes bíblicos, todo el Antiguo Testamento, nos presenta y nos muestra, por ejemplo, que los profetas están por encima incluso de la monarquía, del rey. Pero ¿por qué, queridos hermanos, en esta jerarquía bíblica te presenta a los profetas? Y porque justamente los profetas son los que hablan desde la ley, desde la Torá, desde el Antiguo Testamento, las leyes, las normas, las órdenes que recibimos del Señor, los mandamientos. A obviar entonces, todo lo que es la Torá y todo lo que es la ley está por encima de todos, incluso por encima del rey. Y en este caso, entonces, él lo que tendría que haber hecho en este momento, Herodes, era hacer cumplir, entre comillas, la ley. El no matarás, el no harás el daño al prójimo, el que va mucho más allá entonces simplemente de un egoísmo o más todavía de un juramento, porque este es un juramento muy humano, te daré la mitad de mi reino y todo lo que sea, ¿verdad? Porque eres Yeroquiponaitereí, etc. Nos está enseñando también a nosotros, ¿verdad? Por una parte, a tomar
palabras, ciertamente, con lo que nosotros decimos y con lo que vamos a hacer, pero sobre todo aquí a poner la jerarquía de los valores. La muerte por una causa así injustificada, hay ajuras agüere, a llevar el que pone interés agüere, se metan de pea, como sucede entre nosotros, queridos hermanos, muchas veces por bicoca ya de lleva. Entonces empeñamos todo un país, toda una nación. Sin embargo, no nos damos cuenta que la destrucción es una destrucción, pero a toda una nación, a todo un pueblo, a todas las familias, todas las esperanzas y los ideales de toda una nación, queridos hermanos. Esto es muy, muy delicado. Y por eso entonces hoy pedimos al Señor que nos invita a tomar conciencia de nuestras palabras, a tomar conciencia de lo que nosotros decimos y prometemos también. Porque aquello que nosotros decimos, a pesar de que podamos también pensar y decir, pero en el momento crucial en que tenemos que ponerlo en práctica, Herodes no lo hace. Como también muchas veces nosotros no lo hacemos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada petición respondemos, Señor, enséñanos a vivir tu reino. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestra Iglesia, para que asuma siempre su misión profética y defienda la verdad, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que pregonen la alabanza a Dios y promuevan la justicia social, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por las autoridades de nuestro país, para que no juren nunca contra la vida humana y promuevan el respeto a la vida familiar, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Por nuestras familias, para que respeten los mandamientos de Dios y la defienda la familia como iglesia doméstica, oremos al Señor. Señor, enséñanos a vivir tu reino. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, escuche todas nuestras oraciones y nuestras intenciones y nos conceda la gracia que hoy le pedimos. Amén. Amén. Tú que has consagrado el corazón a los que en tu rostro vieron la verdad, compartiendo la belleza del amor que se entrega en el dolor a los demás. Tú que has preparado este lugar, que has traído contigo el vino y el pan, celebrando la belleza del amor, junto a ti, oh buen Jesús, en este altar, porque humildemente vienes hacia mí, Señor, y limpias con tus ojos mi interior. Es el pan, es tu cuerpo que hoy nos quieres entregar. Es la vida que queremos regalar a los que escuchan tu voz y buscan paz. Y también este vino es la sangre a derramar para así nuestros pecados perdonar y volverte a mirar con humildad. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente y nos conduzcan a los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado a muerte lo redimiste por tu misericordia. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño
Oración final. Te pedimos, Padre, que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable nos conduzca a la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos, y el que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor me ha amado más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Esta semana, en Vaticano, les presentamos a los nuevos santos que tras 2 años de pandemia finalmente serán canonizados. Entre ellos a Charles de Foucauld, sobre quien conoceremos el milagro que lo ha elevado a los altares. Visitamos a una familia en misión y, en este mes mariano de mayo, descubrimos cuál es la imagen más antigua de la Virgen María. Todo esto y mucho más, ahora, en Vaticano. El 15 de mayo el Papa Francisco ha canonizado 10 nuevos santos, 5 sacerdotes, 4 religiosas y un laico, procedentes de Francia, Holanda, Italia e India. El beato Lázaro nace en el sur de la India en 1712. Conocido con el nombre de Devasahayam, crece en el seno de una familia hindú de casta superior. Gracias a su formación e inteligencia consigue un cargo como oficial en la corte del rey de Travancore. Tras su conversión al cristianismo, un grupo de soldados de la corona lo asesinan a causa de su fe. El beato César de Bus nace en un pueblecito de la Provenza francesa en 1544. Crece en el seno de una familia noble y profundamente cristiana.
A los 18 años inicia la carrera militar sin éxito. Cuando vuelve a casa, su padre muere y se hace cargo de la gestión del patrimonio familiar. Pasan los años y el joven César se deja llevar por la vida mundana de la corte y de la alta sociedad, pero sin dejar de prestar atención a los últimos y a los menos afortunados. En 1575, a los 31 años, César cambia de vida radicalmente y se convierte al cristianismo, se ordena sacerdote y funda la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana. El beato Luigi Maria Palazzolo nace en la ciudad italiana de Bérgamo en 1827. Último de 9 hijos, el joven Luigi se distingue desde muy pequeño por su disciplina en los estudios, su profunda fe y su atención a los que sufren. Tras su ordenación al sacerdocio, lleva a cabo numerosas iniciativas de caridad y de formación espiritual destinadas principalmente a los jóvenes y a los más necesitados. A lo largo de su vida, fundará la Congregación de las Hermanas de los Pobres y de los Hermanos de la Sagrada Familia. El beato Giustino María Rusolillo nace en la provincia de Nápoles en 1891. Tercero de 10 hermanos, desde muy pequeño demuestra su gran piedad. A los 5 años recibe la primera comunión, a los 10 entra en el seminario y con tan solo 22 años se ordena sacerdote. A lo largo de su vida, dará vida a la Sociedad de las Divinas Vocaciones y a la comunidad de hermanas vocacionistas. El beato Charles de Foucauld nace en Francia en 1858 en el seno de una familia cristiana. A los 6 años se queda huérfano y junto a su hermana se va a vivir con el abuelo materno. Durante la adolescencia, pierde la fe y conduce una vida mundana, pero que no lo apaga. A los 28 años, después de un viaje a Marruecos, tras el descubrimiento del Islam y como resultado de un duro discernimiento, Charles recobra la fe, se confiesa y recibe la Eucaristía. Tras años de preparación, finalmente en 1901, se ordena sacerdote y parte hacia el norte de África. La última etapa de su vida la pasará en el corazón del Sáhara, en el Tuareg, donde pobre entre los pobres hará de la salvación de todos los hombres el objetivo único de su vida. En 1916 muere asesinado a la edad de 58 años. La beata María Francisca de Jesús nace en la provincia de Torino en 1844. Desde muy joven dedica sus días a las obras de caridad, a la catequesis y al cuidado de los enfermos y de los más necesitados. A los 40 años, su párroco le propone la guía de una realidad religiosa que estaba naciendo en ese momento, el Instituto de las Hermanas Capuchinas de Loano, hoy conocido como las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubato. A partir de ese momento, dedicará su vida al servicio de los más necesitados y a la evangelización de todos los pueblos. La beata María Domenica Mantovani nace en la provincia de Verona en 1862. A los 24 años, hace el voto de perpetua virginidad ante su director espiritual y párroco, con el que más adelante fundará la Congregación de las Pequeñas Hermanas de la Sagrada Familia. El beato Titus Brandsma nace en los Países Bajos el año 1881. Desde muy joven siente crecer en él la vocación a la vida religiosa. Debido a su salud precaria, no lo admiten en la orden franciscana y finalmente encuentra su lugar en el Carmelo. A los 24 años se ordena sacerdote y tras un periodo de estudios en Roma, vuelve a Holanda donde la sombra del nazismo iniciaba a insinuarse en todos los ambientes de la sociedad. Titus inicia una campaña contra los horrores del régimen nacionalsocialista y viaja por todo el país visitando las redacciones de los periódicos católicos, invitándoles a resistir a las presiones del régimen nazi. En enero de 1942 lo arrestan. Tras unos meses de prisión, en junio lo envían al campo de concentración de Dachau, donde el 26 de julio lo asesinan con una inyección letal. La beata María Rivière nace en Francia en 1768. A los 16 meses cae en la cama y queda paralizada hasta la edad de 9 años, cuando milagrosamente se cura. A partir de ese momento promete dedicar su vida al cuidado de los más pequeños, de los jóvenes y de los marginados. Debido a sus problemas de salud, no es admitida a la vida religiosa hasta que, en 1796, con el permiso de su obispo, funda la Congregación de las Hermanas de la Presentación de María. La beata Carolina Santo Canale nace en Palermo en 1852. Crece en el seno de una familia cristiana de la alta sociedad. A los 19 años confía a sus padres su deseo de consagrarse a Dios, una noticia que su padre nunca aceptó. Para Carolina el ideal de la vida consagrada es la clausura,
pero consciente de la necesidad de asistencia e instrucción de sus compaisanos, decidió dedicar su vida a los pobres, a los enfermos y a las mujeres. En 1910, Sor María de Jesús funda las Hermanas Capuchinas de la Inmaculada de Lourdes, dedicando así su vida a las obras de caridad. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana, las noticias más relevantes del Santo Padre y del Vaticano. El Papa Francisco, con motivo del juramento solemne de 36 nuevos reclutas de la Guardia Suiza Pontificia, se ha reunido con Ignazio Cassis, presidente de la Confederación Suiza. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede, ambas partes constataron con satisfacción el traslado de la Embajada de Suiza ante la Santa Sede a Roma. Cada 6 de mayo se celebra la ceremonia de juramento de los nuevos guardias suizos en el aniversario del saqueo de Roma, cuando solo 189 guardias defendieron la vida del Papa contra las abrumadoras fuerzas de los miles de mercenarios del ejército imperial. Solo 42 hombres de la Guardia Suiza lograron sobrevivir. El Papa Francisco, en un mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Espirituales, abordó el significado de la vocación en el contexto de una iglesia sinodal. Todos estamos llamados a participar en la misión de Cristo para unir a la humanidad y reconciliarla con Dios. El Santo Padre subrayó que todos tenemos una vocación, también aquellos que no tienen vocación a la ordenación sacerdotal. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reunió con el Papa Francisco y comunicó a los responsables del Vaticano su profunda preocupación por las acciones de China en el mar de China Meridional y por la situación de los derechos humanos en Hong Kong y Xinjiang. Según un comunicado de la Embajada de Japón ante la Santa Sede, Kishida mantuvo un fructífero intercambio de opiniones con el Papa Francisco, abordando temas como la invasión rusa de Ucrania, Asia Oriental y Corea del Norte. En un discurso a los miembros del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, el Papa Francisco dijo que la barbarie de la guerra debe servir de inspiración para dar un nuevo impulso a la unidad de los cristianos. También comentó que las comunidades cristianas necesitan reconocer que están en un camino de fe junto con los miembros de otras confesiones y añadió que cada vez que una comunidad ha intentado caminar sola, ha corrido el riesgo de autosuficiencia y autorreferencialidad, ambas graves obstáculos para el ecumenismo. El Papa Francisco ha advertido del peligro de instrumentalizar la liturgia para las propias ideologías. El Santo Padre explicó a los estudiantes del Instituto de Liturgia de la Universidad Benedictina de San Anselmo que no es posible adorar a Dios y al mismo tiempo hacer de la liturgia un campo de batalla para temas específicos. La liturgia, dijo, debe conducir a una mayor unidad eclesial en la vida y en el estudio, no a la división. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Disfruten del resto del programa. Les ha informado Giulio Capeche para EWTN Vaticano. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. A las afueras del centro de Roma, entre Fontane, no hay casi nada que nos recuerde el calor y la soledad del Sáhara, el mayor desierto del mundo. Sin embargo, todavía se pueden ver aquí las huellas del santo del desierto, Charles de Foucauld. We're here in a beautiful oasis in the heart of Rome. Aquí, en el monasterio de las Hermanitas de Jesús, hay un museo en el que aún se conservan diferentes objetos personales del santo. Para acostumbrar a los tuaregs a invocar a Dios, ideó un rosario en el que en lugar de Padre Nuestro se decía: Dios mío, te amo con todo mi corazón, con todo mi ser,
y con los más pequeños, en lugar de decir Ave María, utilizaba los diferentes nombres de Jesús según la tradición musulmana. El padre Andrea Mandonico ha escrito una biografía sobre Charles de Foucauld. Cuenta cómo el joven Charles había perdido la fe, pero que, sin embargo, encontró el camino de regreso a Dios. Este hombre era un verdadero buscador de Dios. No se conformaba con lo que decían los demás, se postraba, aunque no creyera, y se pasaba horas en la iglesia implorando: «Oh Dios, si existes, date a conocer». El padre Andrea destaca que aunque fuera asesinado en el Sáhara el 1 de diciembre de 1916, Charles de Foucauld no murió como el clásico mártir. Decía que todos los musulmanes, cristianos, idólatras, judíos, que todos ellos debían encontrar en él un hermano que se preocupara por ellos, al amigo fiel en el que pudieran confiar. ¿Por qué lo mataron? Antes que nada hay que decir que no lo mataron los tuaregs, que él conocía, sino que fueron los senussi que venían de Libia y quienes se habían enterado de que había armas que el ejército francés le había confiado para defender su casa. Por eso unos ladrones entraron queriendo robar, pero lo mataron porque habían confiado la custodia de las armas a un muchacho de 15 o 16 años que se asustó y acabó disparándole en la cabeza. Es por esto por lo que no fue considerado como mártir por la Iglesia, ya que no fue en odium fidei, sino durante un robo en su casa. Años después de su muerte, todavía seguía siendo venerado por muchos creyentes. A pesar de que nunca fundó un monasterio, sirvió de inspiración a otros fundadores de diferentes órdenes religiosas. El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, intenta dar razón de esta fascinación por Foucauld. Charles de Foucauld se puso en una situación en la que lo normal es que la gente le preguntara: ¿pero quién te obliga a hacer esto? ¿Por qué lo haces? ¿Merece la pena? ¿No hay otros problemas más importantes? ¿No hay otras situaciones más importantes en las que puedes tomar parte? En lugar de eso, eligió ponerse del lado de estas personas y se dejó, sin buscarlo, incluso su propia vida en el empeño. Fue una víctima, pues el martirio no se busca. La Iglesia no reconoce mártir al que lo busca, sino que reconoce como mártir al que sufre el martirio. Sin embargo, nos muestra que hay algo más importante, algo que vale la pena. El milagro que finalmente condujo a la canonización de Charles de Foucauld no fue la más habitual cura sin explicación médica, sino que pertenece a la categoría de protección en un peligro. Fue un accidente ocurrido en la ciudad de Saumur, Francia, ciudad en la que Charles de Foucauld había recibido su formación militar. Allí hay una capilla, que aún es la única de la diócesis de Angers dedicada al beato Charles de Foucauld. El 30 de noviembre de 2016, durante las obras de renovación de la capilla, un carpintero de 21 años cayó desde 15 metros y medio, pero logró salvarse de la muerte. El nombre de este carpintero caído también resultó ser Charles. Su jefe, François Asselin, lo recuerda. Il est tombé sur un banc d'église, 15 mètres 50 plus bas. Cayó sobre el poste del banco, un trozo de madera de unos 45 milímetros por 45 milímetros. Este trozo de madera le atravesó el abdomen, pasó por debajo del corazón y salió por su espalda. Literalmente se empaló. Le cœur est ressorti derrière. Il s'est empalé sur le bois. El carpintero francés ni estaba bautizado ni sabía quién era Charles de Foucauld. François Asselin cuenta que su mujer se puso a rezar inmediatamente y también informó al párroco local, quien recordó que al día siguiente, el 1 de diciembre de 2016, se cumplía el centenario de la muerte de Charles de Foucauld. François visitó varias veces a su compañero de trabajo herido en el hospital, llevándole incluso varios cómics sobre el beato Charles de Foucauld. Il aurait pu mourir 10 fois. Podía haber muerto 10 veces. Llegó a la mesa de operaciones y todo salió bien. Ningún órgano vital se había visto afectado y no tuvo ninguna secuela, ni cerebral ni física. Que ça soit, on va dire, cérébral ou physique. Este puede ser también el primer milagro de WhatsApp conocido, gracias a la esposa de François,
que utilizó este medio de comunicación para informar al párroco, lo que desencadenó una tormenta de oraciones dirigidas a Charles de Foucauld, todavía beato por aquel entonces. Con Foucauld, los católicos de todo el mundo cuentan ahora con un santo que puede servir de modelo hoy en día. El tiempo mostrará qué milagro seguirá haciendo el santo aún hoy en los solitarios desiertos de nuestra sociedad. Imaginen tener 4 hijos con su marido o su esposa. Ahora, imaginen añadir 27 estudiantes en su casa y vivir en el centro de Roma. Para muchos, esto sería la fórmula perfecta para el caos. Pero para los Asaf, esta mezcla se ha convertido en una vocación y en todo un ministerio. Ubicados en un rincón tranquilo de Roma, en medio del caos circundante, Andrea y Tony Asaf viven en una villa con su familia y sus estudiantes. Este es el campus Raíces en Roma, que es nuestra empresa familiar para peregrinaciones y programas estudiantiles. Principalmente estudian arte, arquitectura y humanidades. Viven aquí con nosotros. Ahora mismo tenemos 27 estudiantes hospedados con nosotros durante este semestre. Aquí pasamos junto al Santo Padre de la villa. Este es San Antonio de Padua. Estos son nuestros 2 hijos más pequeños. Esta es Cordelia, que tiene 5 años, y esta es Valentina, que tiene 9. Allí está José, que tiene 14 años. Y también la hermana de uno de nuestros estudiantes, que está de visita en Semana Santa. Y por aquí tenemos al cocinero del campus, que además resulta ser también mi marido. Hey guys. Hola chicos, pasad. Bienvenidos. Aquí es donde cocinamos. Comencemos por aquí. Estamos preparando el famoso libanés baba ganoush con berenjena, picando para la ensalada, preparando todo para el shawarma. Este es el famoso toón del Líbano, que es a base de ajo. Es lo que vamos a añadirle a la carne. Los estudiantes llegarán para el almuerzo en un rato. Vamos allá. Preguntamos a Andrea y a Tony cómo surgió esta decisión de acoger a tantos estudiantes. No creo que lo tengamos del todo claro. Desde luego, todo evolucionó como una misión. Y como es una misión, tiene muchos sacrificios. Sacrificios de privacidad, de orden. Cosas como que tenemos a mucha gente entrando y saliendo todo el rato. Pero también es una manera muy enriquecedora de vivir. Conocemos a muchas personas y establecemos vínculos con ellos cada pocos meses, para luego recibir un nuevo grupo. Y cada vez que viene un nuevo grupo, nos enriquecemos con sus personalidades, sus experiencias, y llegamos a ver una Roma nueva a través de sus ojos. Creo que esa es la parte más gratificante de vivir con todos estos desconocidos. A continuación, preguntamos a algunos de los estudiantes que viven con la familia Asaf cuál ha sido su experiencia y cómo el hecho de ser acogidos por una familia ha enriquecido su estancia en la ciudad eterna. En realidad es un poco como estar en casa, porque yo tengo hermanos pequeños, así que me encanta estar aquí. Lo disfruto y me siento cómoda rodeada de niños pequeños. Jugar con las niñas de Asaf y hablar con ellas es como volver a casa. Es muy relajante. Una familia es, ya sabes, una mini iglesia, ¿no? Así que pienso que esto me ha hecho darme cuenta de que cada familia tiene su propia vocación. Esto es algo de lo que no me había percatado antes. Realmente cada familia está llamada a algo diferente. Ellos han sido llamados a alojar estudiantes y de paso ayudarles a experimentar Roma, que estando tan cerca uno puede mirar a San Pedro. Recuerdo que el señor Asaf en la orientación comentó que cuando sales de viaje un fin de semana y te has quedado quizás 2 noches en algún sitio, acabarás sintiéndote agotado y te dirás a ti mismo que quieres volver a casa.
Y es cierto, un día estaba en el tren a las 10:30 de la noche y me di cuenta de que me estaba diciendo a mí mismo, tengo muchas ganas de volver a casa. Y los Asaf han sido una parte crucial para hacerme sentir como en casa. De cara al Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar en Roma el próximo mes de junio y que será la mayor reunión de familias católicas del mundo, preguntamos a Tony y a Andrea qué mensaje les gustaría transmitir a las familias católicas. Creo que mucha gente hoy en día, cuando piensa en la familia nuclear. Y he descubierto que eso puede ser asfixiante. Todos debemos llegar a ser autosuficientes. Mis padres me criaron con gente que iba y venía. Con nosotros vivían refugiados de Etiopía y Yugoslavia, de Vietnam. Y creo que eso amplió mis horizontes. Me hizo querer ese estilo de vida también para mi familia. Cuantas más personas conozcamos e invitemos a nuestra casa a través de la hospitalidad, la misión de la hospitalidad, más enriquece nuestra familia. Aunque sin duda tienen sus complicaciones por todas las razones que antes he mencionado. Pero al ejercer la hospitalidad como familia, nos estamos evangelizando nosotros mismos a través de la evangelización de los demás. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Con la encarnación de Jesucristo, Dios adquirió un rostro humano. Todos conocemos el rostro de Jesús y sus rasgos físicos con mucha precisión. Desde los primeros siglos, su rostro siempre ha sido representado de forma similar en todas las imágenes e iconos hasta hoy. Sin embargo, no ha sucedido así con la imagen de su madre, la Virgen María, que no ha adquirido rasgos físicos fijos. En distintos países se la representa con rostros diferentes, y en cada aparición incluso aparece de distintas formas. En Fátima, la Virgen tiene aspecto de portuguesa. En Guadalupe, México, aparece como indígena con la tilma de San Juan Diego, y en África, en las apariciones de Quibejo, Ruanda, su piel es oscura. Surge entonces la pregunta de que si la Virgen es una persona histórica que ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma, ¿cómo es que no conocemos su rostro original? Exploraremos esta cuestión ayudados por el arte, la historia y la teología. Pero antes, la historiadora de arte Liz Leff nos presenta la imagen más antigua de la Virgen. La imagen más antigua que tenemos de la Virgen no es un retrato, ni es similar a la de un icono. La imagen más antigua que tenemos en el mundo es la de la Virgen con el niño en las catacumbas de Priscila, en la que vemos un rostro muy estilizado. Ahí ya nos encontramos con algo de cómo será representada en adelante. Es una figura muy grande que sostiene al niño Jesús, muy pequeño, y que se gira para mirarlo. Ya la vemos en su papel físico de trono o arca, y ya podemos entender que los artistas están tratando de mostrar esta conexión entre la madre y el hijo. La imagen de la Virgen María en las catacumbas romanas de Priscila ilustra la devoción de los primeros cristianos a la Madre de Dios y revela una influencia en la forma en la que sería representada en el futuro. Creo que la cuestión de una imagen canónica de la Virgen es interesante, porque de modo automático la gente que estudia el arte occidental de la Virgen y el Niño tiende a pensar en una imagen de Rafael o de Leonardo. Pero en realidad, en una imagen de la Virgen, lo único que es realmente canónico, si se quiere decir así, es que generalmente hay una forma en que ella está señalando hacia su hijo. Es inusual encontrar una imagen de María sola, aunque hay algunas, pero generalmente las imágenes de María son imágenes de María señalando a su hijo. En algunos escasos casos, señala hacia arriba para dirigir nuestros ojos hacia el cielo.
Así que creo que el aspecto más canónico para entender una visión de María es que María siempre va a señalar a Cristo. Te mira, te atrae, pero luego te desvía hacia su Hijo. Es como cuando en las bodas de Caná ella dice, haced lo que Él os diga. Esa es nuestra conexión con ella, que ella pueda decir, haced lo que Él os diga. En el Oriente cristiano, se cree comúnmente que San Lucas Evangelista creó la primera imagen de la Virgen María y que todos los iconos tienen sus raíces en esta llamada proto o primera imagen. Sin embargo, hay muchos tipos de iconos. Se clasifican en 5 grandes grupos con nombres griegos. Agiosoritisa, Madre de Dios intercesora. Orunta, Madre de Dios orante. Eliusa, Madre de Dios que muestra afecto a Jesús. Panakranta, Madre de Dios que muestra misericordia. Odigitria, Madre de Dios que muestra el camino a Jesús. Para saber qué tipo de icono se acerca más a la primera representación de la Virgen por San Lucas, preguntamos al periodista de EWTN y buscador de reliquias Paul Bade. Cuando vivía en Jerusalén, en la parte vieja, en la llamada Casa de San Marcos, me mostraron un icono que nos dijeron que había sido creado por Lucas. Le saqué una foto y se la enseñé al pintor de iconos polaco más famoso de la época. Se trata del actual abad de la abadía de la Dormición de los benedictinos en Jerusalén, en el monte Sión, Bernard Maria Alter. Es el mayor experto en iconos de Polonia. Dijo, el icono de Lucas. Pero creo que es del siglo IV después de Cristo. El auténtico icono de Lucas no está aquí, está en Roma. Tendrás que buscarlo allí. Así que fuimos de Jerusalén a Roma a buscarlo, pero aquí nadie lo conocía. A nadie le sonaba. Pero después de muchos años lo descubrimos por casualidad. La semana que viene, en el próximo episodio de Vaticano, continuaremos la búsqueda del verdadero rostro de la Virgen. Permanezcan al tanto.